en la lengua hispana. Mario Vargas Llosa, el último representante del boom latinoamericano. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La intelectual francesa Simone de Beauvoir escribió que no hay muerte natural. Nada de lo que sucede al hombre es natural, puesto que su sola presencia pone en cuestión al mundo. La muerte es un accidente, y aun si los hombres la conocen y la aceptan, es una violencia indebida. Ha muerto, decíamos, Mario Vargas Llosa. Hace unas semanas, en su casa de Lima, Perú, expiró uno de los mayores referentes de la literatura contemporánea. El viaje comenzó en el año de 1959 con su libro de relatos Los Jefes. Y su meteórica carrera, por decirlo así, de escritor incansable, parecía haber culminado en lo más alto cuando ganó el Nobel de Literatura en el año de 2010. Sin embargo, en el 2023 se convirtió en el primer escritor hispano en ocupar una silla en la Académie Française, como dicen. Durante su discurso de aceptación, el escritor peruano de Arequipa, Perú, que entonces tenía 87 años, dijo que la novela salvará a la democracia o se echará a perder con ella y desaparecerá. Hoy volvemos a un escritor indispensable de nuestras letras, autor de una obra, claro, inabarcable en un espacio como este. Es por eso que haremos un recorrido a vuelo de pájaro por lo esencial de las letras. Un Mario Vargas Llosa esencial. Vargas Llosa solía decir que solo la literatura rescata al público de esa cárcel de alta seguridad que es la vida real. A lo largo de su trabajo como novelista, cuentista, ensayista e intelectual, Vargas Llosa trazó la historia oculta a un tiempo personal y arquetípica de los tiempos que vivió con la vocación de varios hombres. Su vasta obra queda para los juicios postreros, como se dice. Uno de sus autores predilectos, Gustave Flaubert, escribió en alguna página lo siguiente, escuche usted: ten cuidado con tus sueños, son la sirena de las almas. Ella canta, nos llama, la seguimos y jamás regresamos. No se vaya, quédese unos minutos aquí, vamos a hablar de Mario Vargas Llosa y vamos a ir a su literatura. Claro que les recuerdo como todas las semanas, usted ya lo sabe, repítalo. Adolfo Bioy Casares fue quien dijo que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Antes de que Mario Vargas Llosa fuera reconocido como escritor, era un estudiante que escribía a escondidas. Antes de publicar, redactaba historias breves que circulaban entre compañeros de clase. En La ciudad y los perros, su primera novela, esas historias escritas a mano aparecen como en un juego de matrioshkas. Es el poeta, el personaje principal, quien escribe y vende novelitas eróticas en el colegio militar como una forma de escapar de la rutina y del encierro. En el colegio militar Leoncio Prado no se castigaba solo la indisciplina, sino también la imaginación. El entorno obligaba a la obediencia como forma de vida. Las emociones, el deseo, así como cualquier forma de pensamiento que no fuera marcial, no tenían espacio. Las novelitas del poeta no eran vistas como una amenaza directa de la jerarquía del colegio, pero representaban una desviación. Escribir era una forma de no estar adaptado. Escuche usted. En el colegio militar aprendió a odiar a los demás, a odiarse a sí mismo. La frase aparece temprano en la novela y atraviesa toda la historia. Años después, Vargas Llosa contaría que fue internado ahí a los 14 años por decisión de su padre. En ese entorno de castigos y grados militares, descubrió no solo el miedo, sino también el mecanismo de estructuras con que se buscaba controlar cada aspecto de la vida. Los apodos
reemplazaban los nombres. La violencia entre cadetes era parte del sistema. No se trataba de cumplir únicamente con un reglamento, sino de asumir la lógica y el ejercicio del poder constante, incluso entre iguales. En este contexto, escribir novelitas era más que un entretenimiento. Era una forma de mantener cierta distancia frente a lo que pasaba. La ciudad y los perros se publicó en 1963. Su impacto fue inmediato. El ejército peruano organizó actos públicos donde se quemaron ejemplares del libro. ¿Sabía usted esto? Se acusó a Vargas Llosa de traidor. Él no respondió con declaraciones, sino con más literatura. No sería la primera vez, por cierto, escúcheme usted, que a Vargas Llosa se le acusaría de traidor, de un hombre que estaba fuera completamente del centro. En sus memorias, El pez en el agua diría lo siguiente: fue mi primera batalla con el poder. Gané escribiendo. El poeta no es el protagonista de la novela, es un personaje lateral y, sin embargo, quien encarga la posibilidad de pensar distinto. Su escritura es marginal, clandestina, funcional incluso, pero representa algo más: la existencia de un mundo interior que no puede ser regulado desde fuera. El personaje no tiene poder en el colegio, pero observa, interpreta, transforma. Para Vargas Llosa, ese personaje concentraba una parte importante de su propia experiencia y diría en una entrevista sobre su primera novela que escribirla fue una forma de devolver el golpe, no al colegio, sino a todo lo que él representaba. Tengo aquí una nueva edición, muy buena, de La ciudad y los perros. Es la Real Academia Española en asociación de Academias de la Lengua Española. Si lo consigue usted, no se lo pierda porque trae prólogos de escritores fundamentales y es la gran primera novela de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tuvo una estrecha relación lectora con el argentino Jorge Luis Borges. Tuvo la oportunidad de entrevistarlo un par de veces y fue uno de los críticos más puntuales y admiradores declarados de su literatura. De esa relación y de los textos que resultaron de ella surgió Medio siglo con Borges, publicado por Alfaguara. Es un breve libro. Si usted lo encuentra, lléveselo, porque estos libros desaparecen. Este breve libro, recupera sus encuentros con él, con Borges. Analiza con pasión sus ficciones y contiene una rareza: el texto sobre la casa de Borges, por el cual el argentino nunca perdonó a Vargas Llosa, por considerarlo una impertinencia. Borges en su casa. Escuche usted a Vargas Llosa. Vive en un departamento de 2 dormitorios y una salita comedor en el centro de Buenos Aires, con un gato llamado Beppo, por el gato de Lord Byron, y una criada de Salta que le cocina y sirve también de lazarillo. Los muebles son pocos, están raídos y la humedad ha impreso ojeras oscuras en las paredes. Hay una gotera sobre la mesa del comedor. El dormitorio de su madre, con quien vivió toda la vida, está intacto, incluso con un vestido lila extendido sobre la cama, listo para ponérselo. Pero la señora falleció hace varios años. No hay demasiados libros en la casa para ser la casa de él. Aparte de los del dormitorio, un doble estante hace esquina en la salida comedor: literatura, filosofía, historia y religión, en una docena de lenguas. Pero buscaría inútilmente entre esos volúmenes un libro de Borges o sobre Borges. Aunque sé la respuesta de memoria, le pregunto por qué se ha excluido de su biblioteca. ¿Quién soy yo para codearme con Shakespeare o Schopenhauer? Vargas Llosa dejó en medio, con Borges, un pasaje que ahora podríamos dedicarle a él. Escuche usted. El hechicero monólogo ve, viene, vuelve y se revuelve, trenzando en el chisporroteo de temas, uno de esos motivos que, como el tigre y el espejo, ha usado tanto y con tal originalidad que ya parecen suyos: el laberinto.
Adiós, Borges, escritor genial, viejo tramposo. Los escritores famosos envejecen mal, llenos de soberbia y achaques, pero usted mantiene la forma y esas trampas sabias y espléndidas que nos tendía en sus cuentos, nos las pone ahora hablando. ¿Por qué se enojó Borges? Porque Vargas Llosa contó que caía una gotera sobre la mesa del comedor. Y entonces dijo Borges, vino un peruano, un joven peruano a entrevistarme, pero debería ser, en realidad, un agente inmobiliario, porque él quería que yo me cambiara de casa. Borges Vargas Llosa. Con la publicación de La Casa Verde en 1966 y Conversación en la Catedral, en 1969 se cierra el ciclo iniciático de Mario Vargas Llosa. Empezaría entonces otra etapa donde su literatura tomó fuerza desde una vena política en la Guerra del Fin del Mundo y sus novelas se acercaron a la imaginación de la piel, a la sexualidad de las personas que fue tramando en Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, o Elogio de la madrastra, o Los cuadernos de don Rigoberto, el Vargas Llosa erótico. Si quiere usted leer erotismo, lea estos 3 libros. Se decía entonces, cuando éramos jóvenes, que son libros para leerse con una sola mano. Entonces, a partir de la década de los 70 y hasta la de los años 90, se reveló como uno de los mejores escritores de literatura erótica. Georges Bataille escribió en su libro El erotismo que no sabemos nada y estamos en el fondo de la noche, pero al menos podemos ver lo que nos engaña, lo que nos impide conocer nuestro desamparo, o más exactamente, saber que el gozo es lo mismo que el dolor, lo mismo que la muerte. Ese es Bataille. Vargas Llosa fue lector de Bataille, sin duda, y también pensaba que la literatura y el arte eran espacios fundamentales para la expresión de las emociones reprimidas, de las oscuridades de la mente y del deseo humano. La imaginación erótica de Vargas Llosa lo llevó a escribir episodios y personajes memorables. Elogio de la madrastra es un ejemplo muy claro de la curiosidad y el valor estético de la imaginación erótica. La novela se publicó en el año de 1988, hace ya 37 años, y consta de una serie de relatos sobre los placeres, la corporalidad, las imágenes, las perversiones. Sus 3 entrañables protagonistas son el adolescente Fonchito, su padre don Rigoberto y Lucrecia, la madrastra de Fonchito. En uno de los pasajes de este relato, Fonchito le pregunta a don Rigoberto el significado de la palabra orgasmo. Nervioso, don Rigoberto le explica al joven que aquella palabra está relacionada con el placer sexual y le pregunta que dónde la había escuchado. Me la dijo Lucrecia, contesta Fonchito. Es absolutamente imposible que Fonchito haya oído decir a Lucrecia tuve un orgasmo riquísimo. Le sobrevino un ataque de risa y se rió, pero sin la menor alegría, haciendo una mueca lastimosa que le devolvió el cristal del estante libidinoso. No he podido dejar de recordar que el primer programa de La Otra Aventura tuvo un largo segmento, casi estuvo dedicado a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué no vemos a una persona que ya no soy yo, de un grandísimo escritor que ha desaparecido? ¿Vale la pena leer El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa? Sí. No sé si tiene la altura de La fiesta del chivo o la fuerza iniciática de aquel primer ciclo histórico que abrió con Los jefes en el año de 59, siguió con La ciudad y los perros en 63 o La casa verde en 66. Pero puedo asegurarles que estamos otra vez ante un escritor poderoso, un creador capaz de combinar historia y ficción e interesar a los lectores en páginas magnéticas y envolventes. Vargas Llosa ha hecho famosa la frase de que la literatura es un conjunto de mentiras que al final revela una verdad.
El sueño del Celta vuelve a poner a prueba esa máxima y nos transporta al Congo belga y a la Amazonia peruana a principios del siglo pasado, de la mano del irlandés Roger Casman, un diplomático que denunció los horrores del colonialismo a través de 2 informes memorables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. En ellos revelaba una verdad dolorosa. No era la barbarie africana ni amazónica la que volvía bárbaros a los civilizados europeos. Eran ellos mismos, en nombre del comercio, la civilización y el cristianismo, quienes cometían los actos más atroces. Ya en los últimos días de su vida se dieron a conocer unos diarios de veracidad dudosa en los que narraba escabrosas aventuras homosexuales que le valieron el desprecio de sus compatriotas. El sueño del Celta es un viaje por África, la Amazonia, Irlanda, la cárcel y el sexo, que describe la aventura existencial de Roger Casman. Una vez más, Mario Vargas Llosa, quien cree en el poder del verbo no solo para inventar realidades, sino para ordenar el caos de la realidad, apuesta más al poder de la novela que a los tránsitos de la historia. La información llega de... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar. No hay mesa de novedades, hay mesa de Mario Vargas Llosa, que equivale al taller de la otra aventura. Mire, no hablamos aquí de La mirada quieta de Pérez Galdós, uno de los ensayos, de esos cursos que solía hacer Vargas Llosa. Es notable y está publicado en Alfaguara. 5 esquinas. ¿Quiere usted leer un encuentro lésbico muy serio? Lea el principio de este libro, publicado también en Alfaguara. Este libro que me encontré en uno de mis libreros, que es una rareza, entre Sartre y Camus, Mario Vargas Llosa, en Ediciones Huracán. Yo no sé cómo apareció esto, pero quiero leerle 3 líneas solamente del principio de este libro, que de veras es una maravilla. Un autor conquista grandes masas de lectores de la misma manera que las pierde, misteriosa y repentinamente. La relación entre un escritor y su público es casi siempre extraña y parece fundarse no en la razón, sino en los sentimientos o el instinto. Esto mismo le pasó a Vargas Llosa. Él previó su destino. Las cartas del boom. Este es un libro que usted no debe perderse, porque mire quiénes están aquí, y son cartas de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, publicado por Alfaguara. Es un libro lleno de historias, de chismes, de encuentros. ¿Y sabe usted quién fue el animador de todos ellos? Se lo voy a decir, Carlos Fuentes. Y desde luego, en este taller, en esta mesa de Mario Vargas Llosa, su última novela, Le dedico mi silencio, Mario Vargas Llosa, un grandísimo escritor, en la otra aventura. Cuando tenía 19 años, Mario Vargas contrajo sus primeras nupcias. Aquel matrimonio se celebró en secreto.
El joven escritor se casó entonces con Julia Urquidi, hermana de Olga Urquidi, su tía política recién divorciada. Quien se opuso con mayor ahínco fue el padre de Vargas Llosa, quien amenazó con pegarle un tiro a Julia si decidía buscar a Mario. La pareja logró juntarse después de pasado un tiempo. Por aquellos años, Vargas Llosa comenzó a trabajar como periodista en Radio Panamericana y su carrera como escritor tomó vuelo. El matrimonio duró 9 años y el drama vivido sirvió de inspiración para la novela que Vargas Llosa publicó poco más de una década después, La tía Julia y el escribidor. En el prólogo del libro, Vargas Llosa cuenta que la idea le fue sugerida por un autor de radioteatros que había conocido en sus años en la Radio Panamericana. En Vida Cotidiana tratamos de contarle a usted algunos hechos de la vida de escritores y de la ciudad. Le voy a contar 2. La primera es la siguiente. Julio Cortázar, en aquellos años de los 60, fue a visitar con su esposa, Aurora Bernardes, a Mario Vargas Llosa y a su esposa Patricia. Tuvieron una tarde de vinos, de tragos y quedaron encantados. Al día siguiente, Mario Vargas Llosa le dijo a su esposa Patricia: mira la pareja que nos hemos encontrado, es la pareja ideal. Yo quiero, dijo Mario Vargas Llosa, que tú y yo seamos como ellos. A la otra semana, Julio Cortázar le llamó y le dijo: Mario, como sabes y como habrás visto, Aurora y yo nos estamos separando. ¿Cómo?, le preguntó Mario Vargas Llosa. Sí, nos estamos separando. Cuenta Vargas Llosa: a partir de ese momento Cortázar se había transformado en otro hombre. Me pidió en aquellas épocas revistas pornográficas, me dijo que dónde se podían conseguir y se volvió un Cortázar mucho más sensual. Así pasa con las parejas. Esta es la primera anécdota. La segunda es la siguiente y me gusta contarla. Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo, estaba ya tirado, jodido, si me permite usted la palabra, en Madrid, con un cenicero lleno de colillas que había fumado y una botella de whisky que había bajado durante toda la tarde. Lo entrevistaba una periodista de Madrid. Ella vio con toda claridad que Onetti ya no tenía dientes. Le quedaban 2 adelante, 2 arriba. Y Onetti, que era un ser de otro mundo y un grandísimo escritor, interrumpió de pronto la entrevista y le dijo: oiga, yo lo sé, quiero contarle algo. Yo tuve una gran sonrisa, pero se la regalé a Mario Vargas Llosa. 2 anécdotas de 3 grandes escritores. Hacia el final de su carrera literaria, Mario Vargas Llosa entregó 2 libros que destacan en su obra por la inteligencia y la pasión controlada, la ecuanimidad y la firmeza que solo pueden tener los viejos. Me referiré al primero de ellos, La civilización del espectáculo, un ensayo publicado en 2012 sobre la desaparición de la cultura, entre otros valores fijados todos por el mercado y la publicidad. Ahí, Vargas Llosa escribe: ¿qué quiere decir la civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de los valores vigentes lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. No aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia, pasó a ser, para sectores sociales cada vez más amplios, de la cúspide a la base de la pirámide social. Un mandato generacional es eso que Ortega y Gasset llamaba el espíritu de nuestro tiempo. El Dios sabroso, regalón y frívolo, al que todos, sabiéndolo o no, rendimos pleitesía. Desde hace por lo menos medio siglo, y cada día más,
Vargas Llosa escribe este libro a hombros de gigantes. Los ensayos acerca de la cultura de Eliot, George Steiner, Guy Debord son el punto de partida de este lúcido ensayo que cada día más encaja con la sociedad en que vivimos, la civilización del espectáculo. El otro de los libros con que coronó su carrera literaria fue La llamada de la tribu. Este libro que tengo aquí, publicado en Alfaguara. No es un libro menor. Se trata ni más ni menos de su autobiografía intelectual. Este libro es una valiente declaración de principios, una férrea defensa del liberalismo y de una advertencia ante el regreso de las pulsiones autoritarias en Occidente. Y como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas, pero que también nos traen algo de literatura. Escuche usted esta. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Mario Vargas Llosa. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.